Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 500. Los diamantes son los mejores amigos de una mujer. Por la tarde, la decisión de Rubina de partir hacia Taranto al día siguiente puso patas arriba el Palacio Real, y por la noche, el príncipe Alfonso puso patas arriba todo el palacio. El palacio del príncipe no participaría en el traslado al sur. No solo el Palacio Carlo, sino todo San Carlo estaba en un caos. La corte no tenía un momento de tranquilidad. No, porque demonios no va este tipo. La postura no oficial, casi oficial, del Palacio del Príncipe que se había extendido en la alta sociedad era que no podían bajar por falta de presupuesto, pero el rey León III no creía que esa fuera la razón. Ya se había grabado en la mente que Alfonso no iba porque estaba enfadado. León III estaba furioso y saltaba de un lado a otro. No se reconciliaron las mujeres y todo terminó. Había un poco de margen para la indulgencia en su error. Rubina estuvo ocupada toda la tarde gracias a la inesperada llegada de Julia Elena. Ella se puso rápidamente a cargo de la Dirección General de la Migración a Taranto. El informe cara a cara de los resultados de la fiesta del Tea León III se pospuso naturalmente. En cambio, envió a alguien al rey para informarle que el ducado de Manchique parece haber rechazado la propuesta de matrimonio modificada de la princesa, pero la princesa misma parece querer ir a Taranto, así que procederemos rápidamente. Ese fue todo el informe que recibió el rey sobre la fiesta del té. El viaje a Taranto en sí fue muy bienvenido por León III, por lo que cuando Rubina solo envió eso por la tarde, perdió la oportunidad de enfadarse. Bueno, de todos modos, tengo que ir a Taranto. El ducado de Manchique se atrevió a rechazar un matrimonio con el gran reino etrusco. Era algo inimaginable, pero él ya había gastado los 7.200 ducados de oro que se le habían entregado por adelantado como parte del pago inicial de la dote de Julia Elena. Como no tenía dinero para reembolsar, León III también tenía que conseguir que se casaran de alguna manera. No tenía ninguna razón para oponerse al plan de Rubina de construir una casa del amor en Taranto y meterlos a los dos allí. Como el viaje a Taranto se estaba llevando a cabo bajo la iniciativa de Rubina, León III también tendría algo que decir al ducado de Manchique más tarde. La estrategia era fingir ignorancia, fingir que todo era iniciativa de Rubina, y él mismo se beneficiaría en secreto. Solo había una cosa que no salía como quería. ¿Por qué Alfonso es tan terco? León III, que no entendía en absoluto lo que estaba pasando, le preguntó a Isabella, que estaba sentada a sus pies masajeando cuidadosamente su pie derecho. ¿No se reconciliaron esta tarde, Pensé que nos habíamos reconciliado. Isabella, con el rostro cubierto por un velo morisco debajo de la nariz, bajó sus hermosas pestañas y dijo: Yo también me disculpé. Desde el ángulo en que León III la miraba, era una composición que mostraba una belleza plástica perfecta. Oh, ¿tú también te disculpaste? León III no desconocía el temperamento de Isabella, pero el hecho de que esta niña se hubiera disculpado era extraordinario. Sí. Aunque me sentí injusta, lo que hice mal, lo hice mal. Desde el punto de vista de León III, era una escena que le calentaba el corazón y al mismo tiempo le llenaba de orgullo. Por supuesto, Isabella no reveló a quién ni por qué se había disculpado. Pero parece que Aria fue al palacio del príncipe y cambió de opinión. Ella añadió. Por la tarde todo era muy armonioso. Tras el intercambio de palabras duras, todos los miembros del grupo sintieron la necesidad de mejorar el ambiente. Con Rubina a la cabeza, se trataron diversos temas y el ambiente mejoró sin duda. El problema era que esa era la forma en que se había relajado el ambiente. Este anillo me lo regaló mi difunta madre. La princesa Julia Elena extendió con confianza el anillo que llevaba en el dedo. Tenía un rubí del tamaño de un huevo de codorniz. Es una reliquia de la familia imperial del Imperio Ratán. Fue un regalo de bodas que el fundador, Icliosi, le dio a Sofía Augusta. Los ojos de Rubina brillaron. ¿Será esto parte de los regalos de boda que recibirá mi hijo si se casa? Rubina preguntó. ¿Es esto propiedad de la princesa? Julia Elena respondió con confianza. Era la audacia que solo una hija única podía tener.
Bueno, aunque es propiedad del ducado, al final, ¿no lo heredaré todo yo? Ariadne giró la taza de té vacía en sus manos y pensó. Rubina pensó lo mismo. Antes de que mi padre muera, es una manzana podrida con buen aspecto. Rubina, a quien se le ocurrió una mala idea, respondió amablemente. El reino etrusco también tiene una joya preciosa comparable. Mencionó el nombre como si estuviera revelando algo grandioso. El corazón del mar azul. El corazón de Ariadne latió al escuchar la voz de Rubina susurrando como un secreto. Era un objeto grandioso. Solo que no era de Rubina. Ariadne se mordió el labio. No era bueno que saliera a relucir esta historia. La intención de Rubina al sacar a relucir esta historia era obvia. Era informar a Julia Helena de la existencia del corazón del mar azul, para que cuando se negociaran los detalles del tratado de matrimonio, se pudiera incluir en la lista de regalos de boda que recibiría la princesa. Desde el punto de vista de Rubina, que había estado codiciando el corazón del mar azul durante casi 10 años, si esto tenía éxito, sería como sonarse la nariz sin usar las manos. Pero Bianca, que no tenía ni idea de estas cosas, cuando se mencionó el objeto que tenía Ariadne, también añadió algo. Miren. Mi hermana es tan increíble. El corazón del mar azul es un collar hecho de un zafiro y perlas gigantes. Ariadne solo sonrió con calma. No hubo ninguna réplica. En ese momento Ariadne quería evitar que el corazón del mar azul, o simplemente ella misma, recibiera atención más que la peste negra. Pero Bianca no se dio cuenta de la señal desesperada de Ariadne. Fue hecho con una piedra preciosa que se encontró por primera vez en nuestro feudo de Taranto y se presentó a su majestad el rey. El zafiro de 30 quilates, la piedra principal del corazón del mar azul, también tiene una maravillosa leyenda. Si la historia de que quien posee el corazón del mar azul se convierte en rey llegara a oídos de León III hoy, es decir, si saliera a la luz delante de Rubina e Isabella, sería el fin. Este mes no era un buen momento para hablar de la sucesión al trono. Este mes era particularmente peligroso para discutir la sucesión al trono. Los siguientes meses peligrosos son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, octubre, agosto y febrero. Hablando de la romántica historia de fondo. Ariadne interrumpió rápidamente a Bianca. ¿Cómo se compara con el cisne del Inbille? ¿El cisne del Inbille? Julia Helena preguntó con ojos brillantes. Era un cambio de tema. Ariadne, dejando a un lado la ligera culpa de no estar metiendo a una niña inocente en un lío, le explicó amablemente. Es un broche de diamantes blancos puros de 15 quilates. Hay una leyenda de que es una joya que se regala a la mujer que realmente se ama. ¡Guau! Ariadne también señaló amablemente quién era el actual propietario de esa romántica joya. Ahora mismo, el cisne del Inbille lo tiene Su Alteza el Gran Duque César. Los ojos de Julia Helena brillaron. Su próximo objetivo estaba fijado. Por el contrario, los ojos de Rubina e Isabella se nublaron por un momento. En primer lugar, Rubina lo hizo por el valor de la joya. Si le diera el cisne del Inbille a Julia Helena, la joven princesa se enamoraría aún más de su hijo. Pero aún no había recibido nada del ducado de Manchique y no quería invertir una suma tan grande. Si fuera a cambio de ese anillo de rubí, estaría bien darle el cisne del Inbille, pero... Isabella rumiaba su sentimiento de derrota. El cisne del Inbille. Era una joya que había imaginado al menos una vez que adornaría su solapa cuando soñaba con ser la duquesa de Pisano. Ahora, a menos que le rogara a León III que se la confiscara y se la diera, se había convertido en una joya con la que nunca tendría relación. Mientras las mujeres más nobles del palacio hablaban animadamente sobre joyas, sin llegar a tirarse del pelo, Isabella miraba por la ventana sola. Porque no tenía nada. Presumiendo de dinero, presumiendo de linaje, en esa fiesta del té, donde abundaba la ostentación de poder, Isabella tomó dos decisiones. Primero, no podía vivir derrotada. Ella también quería una joya insignia. Segundo, en el Palacio Real había demasiados enemigos. Tenía que encontrar y reunir aliados, y derrotarlos uno por uno. Su Majestad. No se preocupe por el asunto del príncipe Alfonso. Ella sonrió dulcemente, se levantó y puso su mano en el hombro de León III. Isabella masajeó el hombro de León III y acercó sus labios a su oído.
¿Qué razón hay para ir hasta el sur a ver esa cara desagradable? Para León III, Alfonso era un dolor de cabeza, pero no alguien desagradable. El viejo rey amaba a su hijo. Puede que fuera un amor como trofeo, pero no carecía de afecto. No, no es para tanto. Cada vez que aparece contradice a su majestad. Isabella susurró en voz baja. Su aliento cosquilleó el lóbulo de la oreja del viejo rey. Oh. El poder del aliento cálido y la voz hermosa era tremendo. Todos los pensamientos de León III se detuvieron momentáneamente. Vamos de vacaciones, ¿verdad? ¿Hay necesidad de pelear con el príncipe hasta allá? Con sus pensamientos reiniciados, León III repasó las acciones recientes de Alfonso en el nuevo escenario que Isabella le había preparado. El rey no quería que el príncipe desapareciera por completo. Solo quería que obedeciera sus palabras dócilmente. Isabella solo mencionó hasta ahí. Simplemente si se mantienen un poco alejados, sus sentimientos se desvanecerán. La voz suave que se transmitía bajo el velo que cubría su rostro tenía un encanto único, diferente al habitual. ¿Ese será? Lo que más me disgusta es que su majestad no pueda descansar bien. Esto era sincero. Cuando León III no estaba de buen humor, reunía todas las irritaciones, las que tenía y las que no, y las sacaba desde lo más profundo de su ser. Deje que los demás digan lo que quieran. No es verdad, ¿qué importa? Su majestad no es una persona de la categoría para preocuparse por esas nimiedades. En el momento en que escuchó la palabra preocuparse, un asunto pendiente que León III había pospuesto en su memoria, apareció débilmente.